Quiero empezar diciéndote qué es la autocompasión. La autocompasión es tratarnos a nosotros mismos con cuidado, apoyo, comprensión, protección, como lo haríamos con un amigo al que estamos cuidando. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. La autocompasión es tratarnos a nosotros mismos con apoyo, cuidado, comprensión, protección, como lo haríamos con un amigo o una amiga, la cual queremos mucho y estamos cuidando. O si no queremos mucho, pero la cuidamos genuinamente. Entonces, pues imagínate en estos momentos de donde hay una pausa, donde sí o sí estás contigo mismo, contigo misma y con las personas con las que vives, qué bonito sería que nos tratáramos con apoyo, protección, cuidado y comprensión, ¿sí? Lo que sucede es que las investigaciones han encontrado, e inclusive he verificado por mí misma, y creo que ustedes también, que muchas veces se nos olvida o damos por hecho que nos tenemos que tratar bien. Y desafortunadamente generamos una voz autocrítica bastante dura y cruel que hace que nos olvidemos de esa voz compasiva. Y lo que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no se lo decimos a ese amigo al que estamos cuidando, sino todo lo contrario. Hacemos lo necesario para usar las palabras adecuadas, con el tono adecuado, el lenguaje corporal adecuado, para que esa persona se sienta bien, como lo vimos en el módulo de la comunicación para el grupo número 1 de Mindful Change. Para los que no, pues no pasa nada. Adicional a esto, cuando nosotros empezamos a ser autocompasivos con nosotros mismos, empezamos a disminuir la voz autocrítica que tenemos en muchos momentos y le damos espacio a esa voz compasiva que naturalmente habita dentro de nosotros. Lo que sucede es que esa voz compasiva muchas veces la dejamos de oír, porque la voz autocrítica está más presente y se hace más fuerte, ¿sí? Pero cuando empiezas a ser comprensivo, te proteges, te cuidas y empiezas a usar una voz gentil, recordándote que te puedes tratar a ti mismo como tratarías a ese amigo o a esa amiga o a esa amiga, empiezas a darle un espacio naturalmente a que esa voz autocrítica por momentos disminuya o esté apagada y entre la voz autocompasiva o compasiva. Y no es que la voz autocrítica esté mala, por supuesto que no, pero muchas veces no nos conviene y muchas veces estuvo bien. Porque la voz autocrítica tiene un sentido y es hacernos mejores personas, es protegernos ante algo, es retarte a que lo hagas mejor, ¿sí? Porque todo el tiempo te está buscando una manera de hacerlo diferente. Mientras que la voz compasiva te dice lo mismo, pero de una manera que no hiere el corazón y que no baja la autoestima. Entonces, hasta un momento, hasta hoy, la voz autocrítica es supremamente importante porque te sirvió para algo con total seguridad, pero podemos darle el espacio a esa voz compasiva que nos diga lo mismo, pero de una manera totalmente distinta. Es decir, no, me equivoqué ahí, no nos puede decir lo mismo. A que nos diga lo que nos tiene que decir, pero de una manera amable, ¿sí? Entonces ahí te empiezo a invitar a que recuerdes cuándo te has tratado a ti mismo así, si en estos momentos de pausa y de reflexión y de observación puedes hacerlo, si tienes relaciones donde realmente eres compasivo, autocompasivo y bondadoso, y si lo haces con el otro, ¿por qué no hacerlo contigo mismo? Adicional a esto hay algo que me encanta de la autocompasión y es que, primero, la autocompasión funciona en momentos de sufrimiento. Nosotros nos damos compasión o autocompasión en momentos de sufrimiento, cuando estamos sufriendo, no cuando estamos bien. La bondad no la damos cuando estamos bien,
mientras que la autocompasión nos la damos en momentos donde estamos sufriendo. Pero lo que sucede es que es muy importante que nos demos cuenta cuáles son esos momentos donde estamos sufriendo. Ese es el primer paso, darme cuenta en qué momento estoy sufriendo. ¿Para qué? Para generarme una autocompasión ante ese sufrimiento. Y la autocompasión te motiva a cuidar de ese sufrimiento y a generar algo y hacer algo por él. Entonces, si te das cuenta, la autocompasión tiene un elemento que te lleva a la acción. Me doy cuenta que estoy sufriendo, necesito hacer algo para aliviar mi sufrimiento o cuidar de él, por lo cual voy a la acción a hacer eso, ¿sí? Y es algo hermoso porque la autocompasión es una práctica que muchas veces es activa, te da el espacio de observar las cosas como son, o sea, mindfulness, te da el espacio de calmarte, entrar en claridad, mindfulness también, te da el espacio de preguntarte qué necesitas, mindfulness y autocompasión, y te da el espacio de hacer eso que necesitas amorosamente y amablemente, ¿sí? Entonces es lindo porque no solo la compasión es hablarte bonito y demás y ser totalmente comprensivo, sino cuidar de tu sufrimiento llevado a la acción para que cese ese sufrimiento si llega a ser necesario. Lo segundo es que después de que te das cuenta y vas a la acción con ese sufrimiento para que cese si llega a ser necesario, te da una conciencia de que no eres el único o la única que está sufriendo en este momento, ¿sí? Que el sufrimiento es parte de la vida y que es normal. Porque ¿qué nos hemos encontrado? Que muchas veces cuando estamos sufriendo creemos que somos los únicos que llevamos esa situación de esa manera, que la sentimos de esa manera, y lo que hacemos es todo lo contrario. En vez de llevar a cabo las cosas como tienen que ser, yo me aíslo y empiezo a generar una voz autocrítica muy fuerte porque estoy sufriendo, empiezo a luchar con ese sufrimiento y me aíslo de las personas, de la vida en sí. Y lo que sucede acá es que cuando tú te das cuenta que el sufrimiento es normal y que es parte de la vida y que una persona que estuviera pasando por tu misma situación quizás sentiría lo mismo, empiezas a permitirte que ese sufrimiento esté presente en ti. Y cuando te empiezas a permitir ese sufrimiento, es mucho más fácil que disminuya, que lo cuides e incluso que desaparezca. Pero no queremos que desaparezca, queremos comprenderlo, cuidarlo y entenderlo. Adicional a eso, cuando tú te aíslas, empiezas a compararte con las vidas de las otras personas y empiezas a creer que esas personas tienen una vida feliz y perfecta y que tú no eres digno de llevar esa vida que tienen los demás. Cuando tú y yo sabemos que eso no es cierto, porque la humanidad compartida es entender que todos tenemos momentos de sufrimiento, que todos tenemos momentos de alegría, que todos tenemos momentos de tranquilidad. Incluso hoy, con la situación que estamos viviendo, estamos en humanidad compartida a nivel mundial. Todos estamos viviendo una situación que cada quien lo interpreta y lo lleva con las herramientas y con las creencias y lo mejor que puede, pero estamos todos en momentos de alegría, de regocijo, de sufrimiento, de comprensión, de entendimiento, de incertidumbre, de recuerdos. Entonces ahí podemos descifrar la humanidad compartida. Con esto te queremos decir, recuerda que tú y yo sufrimos de la misma forma, sino que interpretamos quizás de manera diferente. Y lo tercero es que seas amable, que seas muy amable en darte el espacio de comprenderte, de comprender la situación y de comprender a los demás. Entonces, recapitulando lo que te acabo de decir, la autocompasión tiene 3 componentes. El primero es mindfulness, como te lo dije anteriormente, toma de conciencia, darme cuenta que estoy sufriendo. El segundo es la humanidad compartida, darme cuenta que no soy la única persona en el mundo que sufre, sino que soy un ser humano totalmente imperfecto y dentro de la imperfección soy perfecto o perfecta. Entonces no me tengo que aislar ni verme como un bicho raro, sino saber que esto es impermanente y que va a pasar.
al igual que todo en la vida. Y el tercero es tener una gran amabilidad y darle espacio a mi voz compasiva que está naturalmente en mi corazón y en mi mente, y disminuir mi voz autocrítica, que hasta hoy, haciendo conciencia sobre eso, quizás ya no la necesito más o la necesitaré un poquito menos. ¿Bien? Definiciones. A medida que te vayan surgiendo preguntas, por favor escríbenoslas, porque como no los tenemos al frente, vamos a seguir con la información que les teníamos preparadas para hoy. Queremos darte unas definiciones del Dalai Lama, la cual a Juan Manuel y a mí nos ha parecido supremamente hermoso, porque después de que encontramos estas definiciones, pudimos entender mucho más las prácticas de amor bondadoso y compasión que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya te dije la definición de autocompasión, ya te dije los componentes que tiene la autocompasión, y esos 3 componentes los usamos en nuestro día a día. Ahora te voy a dar la definición, según el Dalai Lama, de compasión y bondad, porque más adelante vamos a hacer una práctica donde vamos a sentir compasión y bondad por los demás y por nosotros mismos, ¿vale? Entonces el Dalai Lama dice que la compasión es el anhelo de que todos los seres sintientes salgan de su sufrimiento. Te la voy a volver a repetir. El Dalai Lama define la compasión como el anhelo de que todos los seres sintientes salgan de su sufrimiento. Y él define la bondad como el anhelo de que todos los seres sintientes sean felices. Es por esto que te digo que nos damos autocompasión y compasión cuando estamos en momentos de dificultad. Y nos damos bondad cuando estamos en momentos de alegría, de gratitud, de comprensión, de gozo, de dicha, ¿sí? Y aquí es muy importante comprender que a través de las prácticas de mindfulness, de compasión, a través de las prácticas meditativas, tú puedes empezar a cesar el sufrimiento del otro y el tuyo, ¿sí? Por medio de generar una naturalidad y una genuinidad en ese deseo de que las personas salgan de su sufrimiento. Y lo mismo, si un día nos encontramos y los vemos supremamente bien y nos contaron algo, un viaje, un ascenso, un abrazo, y sencillamente nos dio un deseo genuino de seguir deseándoles que les vaya bien en su vida, que tengan buena salud. En nuestras prácticas meditativas lo hacemos. Y aquí es importante que tengas claro que cuando lo hagas es porque tú deseas realmente hacerlo y no para que la otra persona te dé los créditos o las gracias o se entere, porque muchas veces cuando hacemos estas prácticas hacia los demás, naturalmente no lo estamos deseando nosotros mismos, pero la intención es desearlo al otro, el otro ni siquiera se da cuenta. Pero lo que sí estamos seguros, porque lo hemos verificado, es que puedes aportar un granito de arena para esa persona que está pasando por un gran momento o que está teniendo un momento de dificultad. Para entender un poquito más, las frases de bondad son asociadas a la felicidad y las frases de compasión son asociadas a la experiencia del sufrimiento, ¿sí? Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la frase de bondad puede ir a que te vaya bien en la vida, que todo te salga perfecto, que sigas siendo así de especial, mientras que, por ejemplo, las frases de compasión, en este momento particular que estamos viviendo, sería espectacular que todos meditáramos que pueda estar libre de miedo, que pueda liberarme del miedo, ¿sí? Que pueda estar en calma en donde esté y con quien esté, que pueda estar a mi lado con total bondad en donde esté y con quien esté. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante en la práctica. La invitación acá es que tú, a partir de hoy, también empieces a crear esas frases de bondad y de compasión, teniendo en cuenta que las de bondad son asociadas a la alegría, a la felicidad, y teniendo en cuenta que las de compasión son asociadas a liberarte del sufrimiento. Porque a partir de ahora sería supremamente importante que lo empieces a implementar en tu día a día
hacia ti, por supuesto, y hacia los demás. Eso lo vamos a ir entendiendo más adelante, porque es hermoso que también nos podamos decir en estos momentos que yo pueda tener una buena salud mental. Otra podría ser que yo pueda tener una buena salud emocional. Otra podría ser que yo pueda tener una buena salud física, que los demás puedan tener una buena salud física. Y así, estoy segura que cada uno de ustedes podrá sentir su corazón y su mente para detectar e intuir qué es lo que necesita el mundo y el otro en estos momentos. Entonces, para cerrar el tema e irnos a la práctica, aparte de lo que les acababa de decir, quiero que te lleves esas definiciones autocompasivas en el corazón, que te las lleves puestas, como yo digo, para que te des cuenta que sí eres capaz de ser autocompasivo contigo mismo, que sí eres capaz de ser compasivo con los demás y que sí eres capaz de ser bondadoso contigo y con tu entorno. Entonces, las definiciones informales de autocompasión que quiero que te lleves, la primera es que es importante que te des el espacio de tratarte a ti misma, a ti mismo, como tratarías a un amigo en momentos de dificultad. Te la repito, es importante que te des el espacio de tratarte a ti mismo, a ti misma, como tratarías a un amigo o una amiga en momentos de dificultad o cuando las cosas no van bien. Y la segunda informal, que también resume en la autocompasión, es que te trates a ti mismo, a ti misma, como te gustaría que te tratara tu pareja, tus familiares, tus hijos, tu entorno laboral. ¿Ustedes imaginan que nosotros pudiéramos tratarnos como tratamos a los demás? ¿Realmente se imaginan lo que puede causar en nosotros y por ende en nuestras relaciones y por ende en nuestro entorno? Entonces esa es la invitación y ojalá nos puedas contar la próxima semana si te diste cuenta en qué momentos eres bondadoso y en qué momentos eres compasivo. Por supuesto, aquí sales de muchos mitos que los hablaremos en otra sesión en esta mecánica virtual, y es que la compasión, pues por supuesto, no es lástima, no es tenerle pesar a la otra persona, ni mucho menos, que la compasión no es debilidad, que la compasión no es ser egoísta, ni nada por el estilo, es una necesidad que tenemos todos desde que nacemos y en diferentes momentos de nuestra vida, ¿vale? Te traigo unos daticos para que sigas experimentando y descubriendo que es importante hacer esto parte de tu vida. Christine Neff, que es una de las creadoras de un programa que se llama Mindful Self-Compassion, con su esposo Christopher Gerner, hicieron una investigación en Estados Unidos donde se dieron cuenta que el 78% de la población estadounidense es más compasiva con el otro que con sí mismo. Tan solo el 6% de la población estadounidense es más compasiva consigo mismo que con el otro. Y el 16% de la población es igual de compasiva consigo mismo que con los demás, ¿sí? Entonces, ahí está la invitación para que ojalá equilibremos esas cargas, porque la diferencia está que cuando lo hago en mí no hay cansancio y no hay necesidad de reconocimiento, sale naturalmente. Y por supuesto que a través de estas prácticas meditativas le sigas enseñando a tu mente y a tu corazón a que independientemente de lo que esté pasando, sí te puedes familiarizar con tener momentos de paz y tranquilidad.